Hola, ¿qué tal alumnos? Les doy la más cordial bienvenida a esta que es nuestra primera clase de nuestro curso de Economía en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México en el campus del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. Pues vamos a comenzar nuestro curso con la unidad número 1, Conceptos Básicos de Economía. Mi nombre es Brandon Vázquez Valencias y vamos a ver durante esta primera unidad los conceptos básicos del contexto de la economía desde su origen. Para ello repasaremos los siguientes y revisaremos los siguientes aspectos: la definición y el objeto de estudio de la economía en primera instancia. Avanzaremos con el campo de estudio de la economía. Posteriormente veremos y hablaremos sobre el problema de la escasez como eje central de lo que es la materia de la ciencia económica, la división de la economía y una breve revisión a lo que son las escuelas de pensamiento de la economía actualmente o las que han marcado la historia del pensamiento de la economía. Pues arrancamos con este tema de la definición y objeto de estudio de la economía. La palabra economía en su etimología, en su significado más puro, tiene la siguiente connotación. Oikonomía, que significa la dirección o administración de una casa, ya lo habíamos platicado en nuestra sesión de Zoom, pero ahora aquí les muestro a ustedes con mayor precisión cuál es la composición de esta palabra, de la palabra economía. Tiene su origen en dos voces, que es oikos y nomos. La palabra oikos, que tiene connotación de referirse a la casa, y nomos en cuanto a las reglas, las leyes y a la administración. Pues inicialmente la palabra economía se refiere a la buena administración de la casa. Y como habíamos conversado en aquella ocasión, efectivamente la administración de la casa está muy ligado al concepto de economía porque en nuestros tiempos es una cuestión muy vigente. Lo podemos ver desde cómo nuestras mamás o las amas de casa distribuyen y administran los recursos de la misma y lo hacen de una manera, pues, vaya, maravillosamente eficiente. Entonces esto nos lleva a pensar que la economía pues no está tan ajena a nuestro contexto cotidiano, sino que finalmente tiene una derivación que tiene mucho que ver con la forma en cómo se administran nuestros recursos en nuestros hogares. Y entonces aquí podemos apreciar mejor esto desde la etimología de la palabra. Que bueno, economía, vuelvo a repetirlo, hace referencia a dos voces, oikos y nomos. Oikos, casa, y nomos, la administración. En su conjunto diríamos entonces que significa la administración de la casa o la administración eficiente de la casa, lo que significa la palabra economía en su concepción etimológica. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Pues el objeto de estudio de la economía es la escasez. Cuando los recursos con los que se cuentan son escasos, hay que estudiar en economía la manera de cómo se van a distribuir estos recursos para satisfacer las necesidades del ser humano. En un curso de administración seguramente ustedes han oído hablar de la pirámide de Maslow, en donde partimos de necesidades fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización. En este contexto y en este sentido, pues la economía lo que hace es analizar la mejor manera de cómo se pueden distribuir todos los recursos con los que contamos para que se puedan satisfacer estas necesidades humanas. Las necesidades humanas, vuelvo a contextualizar, parten desde las fisiológicas, como comer, como como comer, como dormir, descansar, etcétera, y tiene que ver con el contexto también de la realización del ser humano. Y estas necesidades que más lo clasifica en su pirámide, en economía nosotros estudiamos cómo es que los recursos con los que contamos se tendrían que distribuir de manera eficiente para poder satisfacer dichas necesidades. Dicho en un contexto más amplio, el objeto de estudio de la economía trata entonces de analizar cómo se distribuyen los recursos cuando estos son escasos, pero tomando en cuenta varias decisiones dentro del mismo contexto. Primero es qué se produce, es decir, qué es lo que vamos a producir en un sistema de economía o en la economía como tal para satisfacer necesidades. Se planea aquí la asignación de recursos
y los recursos con los que se va a realizar a cabo o se va a llevar a cabo la función de la producción. Luego entonces las industrias, todo lo que tiene que ver con el sector industrial lleva a cabo la función de producción, tema que también veremos en una de nuestras unidades más adelante. Y finalmente los productos llegan a los mercados o a los lugares en donde se tendrá que distribuir esta producción y entonces colocarla en los hogares. Podemos ver en estas flechas que se muestran en la diapositiva que lo primero es determinar qué recursos, con qué se va a producir y qué es lo que se va a producir. Tenemos aquí una familia a la que hay que cubrirle las necesidades, ¿no? Entonces el gobierno, los agentes económicos y todo el contexto de agentes económicos que intervienen tiene una relación muy estrecha. Por un lado están los que asignan los recursos, por otro lado está el factor productivo, que son todas las empresas y toda la industria manufacturera, y también los servicios, muy importante mencionarlo, y todo ello para colocar una variedad de productos y servicios para que los hogares puedan recurrir a ellos a través de un intercambio pues monetario y finalmente hacer uso de estos productos, de estos servicios y satisfacer las necesidades. Esta es la función de la economía en su contexto, en su objeto de estudio. Analizar qué se produce, la decisión de qué producir, cómo producir y quién tendrá que consumir y cómo va a consumirse esos productos o esos servicios que se destinan a los mercados. Este es el objeto entonces de la economía, estudiar la manera en cómo se distribuyen estos recursos cuando estos son escasos, vuelvo a insistir en ello, para la satisfacción de las necesidades humanas. Y en esta diapositiva puede usted observar que tenemos dichos recursos clasificados de la siguiente forma. Tenemos trabajo, tenemos capital y también tenemos tierra. Tierra, trabajo y capital o riqueza, también se le puede conocer de esta manera. Fíjese usted cómo la combinación de estos recursos da lugar a que se puedan asignar tales recursos para la labor productiva. Y entonces la labor productiva, que es la industria de la transformación, del comercio y de los servicios, hace llegar a los mercados estos productos para que haya una función de consumo. Las personas como usted y como yo, pues bueno, convergemos en los mercados y llevamos a cabo la transacción económica, dicha como tal, y finalmente obtenemos estos productos para la satisfacción de nuestras necesidades. Es algo como lo que comentaba anteriormente. Pero bueno, finalmente los sistemas económicos tendrían que funcionar en un equilibrio perfecto entre los recursos, la función productiva y el consumo. Es decir, este ciclo o esta especie de convergencia tendría que ser equilibrado, tendría que ser prácticamente administrada y correctamente para que el consumo tenga los productos que necesita en el tiempo y forma que lo requiere, la producción tenga los insumos que necesita para llevar a cabo sus funciones y desde luego que con el trabajo y la combinación de la riqueza y la tierra se tengan dichos insumos para la labor productiva. En algunos sistemas económicos podríamos observar que esto no funciona realmente de esta forma al 100%. Puede haber países, por ejemplo, en donde hay gran riqueza, hay mucho trabajo, digamos que hay poca tierra o poco recurso natural explotado, pero sin embargo mantienen estas dos variables para llevar a cabo la producción y finalmente acercar el consumo. Hay países incluso en donde tenemos demasiada tierra, y esto es prácticamente un contexto muy latinoamericano. Hay tierra, hay trabajo, pero poca concentración de riqueza. Y entonces la función productiva tiene una mezcla distinta de recursos para llevar a cabo también la producción y desde luego colocar los productos en el mercado para el consumo. O puede haber países incluso en donde hay tal desarrollo tecnológico y riqueza en capital y ese trabajo también es especializado y también la tierra está siendo especializada y los insumos se vuelven de primer nivel, entonces la producción también se ve afectada o equilibrada en ese sentido y el consumo también se ve regulado de esa manera o impactado en tener productos de mayor tecnología o de mayor alcance o de mayor potencial, de mayor desarrollo. Quizás es aquí donde podríamos apreciar por qué los países algunos crecen económicamente y se desarrollan y otros quedan rezagados dada esta función de la mezcla de estos recursos. Cuando son abundantes, pues bueno, habría que ver cómo se administran para que sigan teniendo valor. Y todos estos conceptos más adelante en la función de producción los iremos desarrollando. Mientras tanto, aquí aterrizamos en nuestro curso, en nuestra unidad y en nuestro curso de contexto de la economía, que la mezcla de estos recursos son necesarios para satisfacer las necesidades del ser humano.
Eso es lo que estamos tratando en este punto. Muy bien, bueno, el problema de la escasez, decimos entonces que el problema principal de la economía es que los recursos son escasos. Aquí se presenta una situación muy interesante, muy particular. Vamos a ver, hay muchas necesidades humanas, estas son ilimitadas, es decir, todas las personas tenemos necesidades, pero estas necesidades, cuanto más pareciera que se pueden satisfacer, surgen más necesidades. Por ejemplo, si usted tenía necesidad de una casa y ya la tiene hoy en día, bueno, quizás ahora su necesidad sea tener un coche, un automóvil. Si ya tiene una casa y un automóvil, ahora su necesidad sea viajar. Y entonces, mientras ya pudo satisfacer las anteriores necesidades, surgen nuevas necesidades y así de manera, digamos, sucesiva, hasta que estas parecen ser ilimitadas. El problema aquí es que los recursos para poder satisfacer estas necesidades tan inmensas, tan ilimitadas en el ser humano, pues generalmente son muy limitados. Hablamos de una situación en la que pudiera haber gran demanda pues, ¿qué podríamos poner, por ejemplo? De casas, por poner una analogía un tanto solo ejemplificativa. Habría una gran demanda de casas, pero hay poco dinero concentrado en los compradores y por eso es que, aunque hay la necesidad ilimitada, el recurso o el dinero para comprar las casas pues no abunda. El trabajo no es tan remunerado y entonces aquí tenemos una descompensación en este ciclo. ¿Qué pasa entonces? Que las necesidades humanas sobrepasan lo que son los recursos de las personas o los recursos naturales o los recursos tecnológicos para poder satisfacerlas. Mientras tanto, estos recursos, aunque pueden ser producidos y distribuidos en las empresas y ellas generan, como decíamos en el caso de las casas, aquellos bienes que son consumidos por las familias, pues bueno, hay que generar aquí una planeación económica que los gobiernos realizan para que estos recursos puedan ser administrados de una manera eficiente. Y entonces el problema económico de la escasez no se vea tan digamos, no se viva de una manera tan cruenta en las economías. Las economías se van equilibrando por una dinámica de decisiones gubernamentales, de equilibrio entre los agentes económicos o de una tendencia al equilibrio entre los agentes económicos y las personas que tomamos decisiones como tales en las economías. Todo ello para, volvemos al punto inmediato, tratar de cubrir nuestras necesidades. Entonces, ¿qué estamos hasta este momento retomando en nuestra sesión? Bueno, primero que la economía es administrar correctamente los recursos o de manera eficiente. Dichos recursos generalmente son escasos. Entonces, la escasez es el principal problema que estudia la economía o el objeto de estudio de la economía. Hasta ahí, esto es lo que hemos estado analizando. Para tales efectos, la economía se va a dividir en dos ramas muy importantes. Tenemos que la economía se divide en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva define lo que es en términos tal cual como suceden las cuestiones económicas, los fenómenos o los factores de la economía, mientras que la economía normativa dicta o determina lo que debería ser en realidad la economía. Es decir, en economía normativa hay demasiadas teorías, hay demasiadas propuestas de gente muy brillante, de gente muy destacada, economistas muy apegados al estudio económico y que aportan diversas teorías que dicen cómo es que debería de regularse la economía como tal o cómo debería de funcionar. Esto nos lleva a aterrizar la economía normativa en una rama importante como es la política económica. La política económica como tal es una economía que tiene mucho que ver con cómo el Estado administra los recursos y cómo el Estado planea la generación de riqueza para la propia manutención del Estado y la satisfacción de las necesidades de los gobernados. Mientras tanto, la economía positiva decimos entonces que tiene dos variantes o dos vertientes, la economía descriptiva y la teoría económica. De la teoría económica nosotros analizaremos en este curso de una manera muy breve lo que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía está compuesta por agentes económicos y la macroeconomía por agregados económicos. Un agente económico, bueno, es usted y yo, somos agentes económicos, el Estado, las empresas, los mercados, todos ellos son agentes económicos. En todos ellos hay decisiones económicas. El cómo estas decisiones económicas influyen en materia económica para regular la economía, para que la economía misma siga funcionando, se le llamará entonces agregado económico.
¿A qué vamos con ello? Bueno, que mientras la microeconomía estudia decisiones individuales y cómo las personas llevan a cabo la función consumo, la macroeconomía analiza estos impactos de haber tomado estas decisiones entre los agentes económicos. Es decir, a un nivel mucho más amplio, mucho más extenso, global quizás, podríamos analizar la economía en cuanto al resultado de las decisiones de dichos agentes económicos. Y en macroeconomía, esto se traduce en Producto Interno Bruto, en indicadores como la balanza comercial, el déficit, el superávit, etcétera, que también analizamos en la unidad número 5 de nuestro curso de economía. Bien, entonces aquí recapitulamos algo importante. La economía, para poder estudiarla y apreciarla, se divide entre lo que es y lo que debería ser. La economía que determina lo que es economía positiva, y la economía que determina lo que debería ser se le llama economía normativa. Lo apreciamos mejor en nuestra siguiente diapositiva. Dice aquí, economía descriptiva, describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. Los agentes económicos somos usted y yo, quienes tomamos decisiones en el contexto económico. La teoría económica formula, por lo tanto, principios, teorías, leyes o modelos con base a las descripciones y observaciones de la economía descriptiva. Entonces, la teoría económica, está describiendo qué es lo que está pasando en nuestro contexto conforme a cómo los individuos y los agentes económicos hemos estado tomando decisiones. Y por otro lado, la economía normativa, que nos dice lo que debería ser realmente, aplica los desarrollos hechos por la teoría económica para la mejor condición de la acción económica. Es decir, en la política económica tiene o recae el gran peso de determinar cómo deben ser realmente las cosas de manera correcta, si queremos utilizar el término, para poder apreciar que las decisiones económicas deben dar resultados fructíferos, para tomar en cuenta que las decisiones de los gobiernos deben estar orientadas a una economía de bienestar, a una economía de satisfacción de necesidades, etcétera. Pues entonces se van haciendo los ajustes sobre la marcha. Y de aquí surgen grandes modelos económicos que los gobiernos copian, adoptan o llevan a cabo para poder administrar los recursos de sus propios entornos. Aquí podremos hablar en este contexto de la economía de neoliberalismo, de algunas doctrinas que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad para regular o explicar cómo debe ser el fenómeno de la economía y cómo regularnos a través de esta fascinante ciencia económica de poder determinar la mejor manera de distribuir los recursos y la riqueza, para con ello lograr, como hemos mencionado, la satisfacción plena de las necesidades del ser humano. Las escuelas de pensamiento de la economía a lo largo del estudio de la misma son las siguientes. Tenemos la escuela escolástica, mercantilista, fisiocrática, clásica, marxista, austríaca, neoclásica, keynesiana. A propósito de la escuela keynesiana, vale la pena aquí recordar y comentar que gracias a John Maynard Keynes o Keynes, algunos economistas lo mencionan como Keynes, pero bueno, John Maynard Keynes en 1938 es nominado al Premio Nobel de Economía, y este señor rechaza el premio, aunque fue candidato. Dice que finalmente él está concentrado en estudiar el fenómeno económico sin tener las pretensiones del reconocimiento como tal, pero su pensamiento influyó mucho en dividir la economía a partir de esa época en micro y en macroeconomía. Entonces, digamos que gracias a las aportaciones de este excelente economista, este gran economista John Maynard, pues tenemos la división de la economía en macro y en micro. Y aquí lo podemos apreciar mejor en la escuela de pensamiento que lleva precisamente su apellido. La escuela neo-keynesiana y la post-neo-keynesiana, o post-keynesiana, en donde se aprecian los conceptos fundamentales de micro y macroeconomía en relación a cómo este hombre concibe el fenómeno económico. La escuela monetarista, la escuela de Chicago y la escuela estructuralista, y son las escuelas que más reciente tenemos en el contexto contemporáneo de la economía. Bueno, pues hasta aquí hemos analizado los conceptos principales de nuestra unidad número 1 en cuanto a de qué trata nuestra unidad en relación a los principios fundamentales de la economía. Yo les quiero agradecer su atención. Este material está a su disposición en mi canal de YouTube, donde les pido por favor que se suscriban y que me regalen algún like para que yo también me sienta motivado a seguir mejorando la calidad de mis materiales para poder aportarles a ustedes
pues mejores conocimientos y sobre todo ayudarles en este camino de nuestro aprendizaje hacia la ciencia económica y hacerlo de una manera pues un poco mucho más dinámica. Les agradezco su atención y cualquier duda pueden escribirme a mi correo electrónico o en plataforma dejarme algunos comentarios, incluso o vía WhatsApp como ya tienen ustedes mis datos de contacto. Nos estamos viendo en nuestro siguiente video. Muchas gracias.